A continuación presentamos Oíd Podcast, un espacio para bendecir y edificar tu vida espiritual con el pastor Mario Martínez. Dios te bendiga. Qué bueno que estás ahí en sintonía de este tu programa Oíd Podcast. Estamos agradecidos con Dios porque nos permite llegar hasta usted en las diferentes naciones, ahí en norte, centro, sur, América, aún en Europa. Nos están viendo, así que damos gracias a Dios y yo estoy muy feliz en esta hora porque está conmigo mi amada esposa, la pastora Carla Castro. Bienvenida, pastora. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por el privilegio de estar a través de las pantallas, orando para que sea de mucha bendición este tema a sus vidas y que cada día maduremos en el Señor. Muy bien, gloria a Dios. ¿Qué te parece si oramos presentando este tiempo en la mano del Señor, pastora? Por favor, nos diriges. Padre, te damos gracias por lo bueno y maravilloso que eres con nosotros y en esta preciosa hora, Señor. Ponemos delante de ti este tema, Señor, que hablaremos y cada una de las personas que estarán escuchando, oramos para que sea de edificación para tu iglesia y que pongamos en práctica lo que tu palabra nos manda en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Queremos que estés atento en todo lo que vamos a hablar hoy, porque vamos a hablar un tema muy interesante. Te pregunto, ¿eres tú una persona agradecida? ¿Sabes expresar la gratitud por los favores recibidos de parte de Dios, de parte de la familia, de parte de los hermanos? ¿Sabías tú que hay muchas personas que no saben lo que es agradecimiento y las bendiciones que conlleva el hecho de ser agradecidos? Así que hoy vamos a estar abordando un tema muy, pero muy interesante. Y aquí pues vamos a entrar ya de lleno en este tema y vamos a leer la palabra de Dios y dejo con ustedes a la pastora Carla que por favor pueda darle lectura a esta porción de la palabra que está en el libro de Lucas capítulo 17 verso 11 al 19. Adelante, amor. Estaremos hablando acerca de la gratitud expresada con acciones. La palabra declara, Lucas 17, 11 al 19, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar a una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dando gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Wow, impresionante historia, pastora. Qué poderoso el hecho de la gratitud, el hecho de reconocer este hombre de veras tenía las mismas razones para salir corriendo hacia donde su familia que los otros 10. Pero mucha gente se comporta de esa manera. Se comporta, ¿sabe cómo? Cuando están necesitados, buscan el favor. Pero una vez que tienen el favor, se olvidan de ser agradecidos. Vamos a ir a una pausa y cuando volvamos, vamos a desarrollar este hermoso tema titulado en esta hora: la gratitud expresada con acciones. Es decir, es más que palabras. No te muevas, no te vayas, no deslices. Vamos a escuchar un tema muy interesante en esta hora.
Volvemos en breves segundos. En Bendiciones. breve regresamos con Oíd Podcast. De nuevo con Oíd Podcast. Gloria a Dios, continuamos hablando acerca de la gratitud expresada en acciones. Hablábamos del pasaje bíblico en Lucas capítulo 17 del 11 al 19, donde 10 leprosos fueron limpiados, recibieron el milagro, pero solo uno regresó dando gracias a Jesús por lo que había sucedido en su vida, y esto puso en él una fe en el sanador. No solamente recibió el milagro, sino que recibió fe para dar gracias a Jesús. Amén, amén. Pastora, pero ¿qué es gratitud? Porque podemos hablar de ser agradecidos, pero hay mucha gente que te dice gracias, 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 pero la gratitud no es solamente es una acción es un asunto de palabras, es asunto de acciones. Y para poder entenderlo mejor, podríamos definir un poco la diferencia entre gratitud, el agradecimiento. Por favor, ¿nos podrías ayudar en eso, pastora? La gratitud como tal es un sentimiento, emoción o actitud de reconocimiento de un beneficio o agradecimiento que se ha recibido o recibir. La gratitud o agradecimiento es el sentimiento de deuda o reconocimiento que se tiene hacia alguien de quien se ha recibido algo valioso, sea ayuda en un momento difícil, un consejo útil o un obsequio muy apreciado u otro tipo de beneficios. A las personas que tienen y retribuyen este tipo de sentimientos se les considera personas agradecidas. Qué importante es ser agradecidos. Ahora, la palabra agradecimiento del latín proviene del latín que está compuesto de 3 palabras, que es ad, que significa hacia, gratus, que es grato o bien recibido, y los sufijos esser, que indica cambio de estado o acción duradera, y mentis, que denota instrumentalidad o resultado. De modo que el agradecimiento se puede entender como la disposición a mostrarse agradecido por algo que se ha recibido. La primera línea de agradecimiento que debemos de tener es nuestra gratitud para con Dios. Porque vamos a seguir estudiando qué dice la Biblia, las palabras hebreas y griegas de esta palabra gratitud, todo con el fin de poner la plataforma para la enseñanza que queremos impartirte en estos próximos minutos con la dirección del Señor. La palabra dar gracias o acción de gracias o gratitud aparece de varias maneras en el Antiguo Testamento. Una de ellas es el término yadá. El término yadá, que puede significar lo siguiente: alabanza, acción, aleluya, significa acción, significa una extensión de la mano, confesión, adoración, también significa un coro de fieles. Esta palabra la encontramos en Salmo 95:2, que dice: vengamos ante su presencia con acciones de gracias. Es muy importante que seamos agradecidos. ¿Cómo usted reacciona cada mañana o cada noche o en cada momento? Sabe que la Biblia nos dice que tenemos que dar gracias a Dios en todo, no solamente cuando nos va bien, no solamente cuando tenemos éxito, sino también tenemos que dar gracias cuando las cosas no salen como nosotros la esperábamos. Pastora, ¿qué otra definición nos dice la palabra acerca de la palabra gratitud? Amén. Otro vocablo se transfiere como
Yadá, y parte de su significado es alabar, alabad, alaben, reverenciar, adorar. Uno de los pasajes donde lo encontramos es el siguiente, Primera de Crónicas 16:8. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos. Si te percataste, las dos definiciones encierran la idea de alabar. Dar gracias a Dios es una manera de alabar su nombre. Salmo 100 del 4 al 5 nos invita a hacer ambas cosas. Entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias, alaben su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Fidelidad permanece para siempre. Es que definitivamente Dios es bueno, pastora. Amén. ¿Cómo nosotros no podíamos expresar la gratitud que hay en nuestro corazón por todo lo que nos ha acontecido? Romanos 8:28 dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y la Biblia, repito, nos exhorta a ser agradecidos en todo el tiempo. Hermano, a veces lo que nos sucede decimos, ¿y por qué tengo que agradecer esto? Hermano, porque Dios es bueno, porque Dios se merece nuestra gratitud y tenemos que ser gente agradecida, repito, en todos los niveles de gratitud. Hay varios niveles de gratitud. Lo primero nivel de gratitud es Dios, lo segundo es nuestra familia y lo tercero es toda aquella persona que nos tiende la mano en un momento de necesidad. Pastora, pero el contexto de esta palabra lo leímos en Lucas capítulo 17 del verso 11 en adelante, donde nos habla de 10 personas leprosas. Y a mí me llama la atención de que nos habla de 10 personas leprosas porque no eran cualquier tipo de personas. La lepra era una situación vergonzosa, una situación lamentable donde la gente era excluida. Si nos puedes hablar algo acerca de la lepra, pastora. Estas personas tenían la condición de tener llagas en su cuerpo. Y la palabra declara que la lepra más de 40 veces, ¿verdad? Dependiendo la versión bíblica que estemos utilizando, era común en los tiempos bíblicos y las muchas referencias a ella se entienden bien por parte de los que vivían condiciones poco higiénicas. La razón principal por lo que se habla de la lepra en la Biblia es que es un ejemplo gráfico del poder destructivo del pecado. En el antiguo Israel, la lepra era una poderosa lección sobre la influencia del pecado en la vida de una persona. Dios le había dado a los israelitas más instrucciones muy claras sobre cómo tratar la lepra y otras enfermedades de la piel. Lo podemos ver en Levíticos capítulo 13. Todos los sospechosos de tener esta enfermedad tenían que ir y presentarse al sacerdote para que los examinara. Y si encontraban que estaban infectados, entonces dice la palabra, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado pregonará inmundo, inmundo todo el tiempo que la llaga estuviera en él y será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento y será su morada. Wow, Hasta la vestimenta tenía que cambiar y ser identificado como una persona inmunda. Qué tremenda situación. Imagínese que el mismo leproso gritaba inmundo, inmundo. Otros dicen que llevaban una campana para que cuando ellos pasaran, la gente se alejara de ellos, porque la lepra era una enfermedad altamente contagiosa. En otras palabras, ¿por qué andaban 10 leprosos? Porque eran gente en la misma condición, en la misma situación. Note usted que según el texto que estamos estudiando, dice que estos leprosos, amado, de lejos gritaron a Jesús. No tenían acceso a acercarse a Jesús. No porque Jesús no se pudiese acercar, pero en ese momento Jesús no se encontraba solo.
sino que estaba rodeado de varias personas, rodeado de gente como siempre. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Ellos gritaron: Señor, ten misericordia de nosotros. Y el Señor dio una palabra. Amado, es importante y lo que sigue es muy importante, así que no te muevas, permanece ahí. Vamos a una muy breve pausa y vamos a regresar para seguir hablando de este precioso tema, la gratitud que se manifiesta no solamente con palabras, sino con nuestras acciones. Y quiero que tengas en mente esto: ¿eres tú realmente una persona agradecida? Volvemos después de esta breve pausa. Aquí estamos de nuevo con Oíd Podcast. Qué bueno que continúa ahí con nosotros en este tema tan interesante. Espero que usted esté tan bendecido como nosotros y aprendiendo como nosotros estamos de la importancia de ser agradecidos. Volviendo al texto bíblico en esta hora, pastora, qué tremendo. Fueron 10 las personas que fueron sanas, pero uno fue el que regresó. ¿No nos parece tan común eso hoy en día? Hay personas que cuando están pasando por la necesidad, por la crisis, por la circunstancia difícil, se vuelcan a Dios con todo su corazón. Y no estoy diciendo que eso esté mal. Claro que es mejor confiar en Dios que confiar en el hombre. Pero el asunto aquí es cómo respondemos una vez que el milagro ha sido recibido. ¿Cómo respondemos cuando la respuesta fue recibida? Los 10 estuvieron leprosos. La orden de Dios fue: vayan y preséntense al sacerdote. Cuando iban de camino hacia el sacerdote, notaron que las llagas habían desaparecido. No dice la Biblia que llegaron hasta donde el sacerdote, pero una vez que se vieron sanos, cada quien corrió hacia donde lo que consideraba más importante. Nota esto, pastora. Me imagino que tenían hijos que hace tiempo no miraban, familiares que hace tiempo no miraban, esposas que hace tiempo no miraban, padres que hace tiempo no miraban, pero uno solo puso por encima ese padre que no había visto, esos hijos que no habían visto, esos familiares, esa esposa que no había visto, y se fue donde la fuente de su sanidad, donde Jesús el que le había sanado. Y cuando él regresa, qué interesante. Pero hay otras cosas que podemos hablar al respecto, pastor. Este que sí fue agradecido recibió no solamente la sanidad, sino también la salvación. Y como decía, no solamente fue de nuevo a sus hijos, a su familia con sanidad, sino también que les llevó salvación a su familia. Y en este tiempo podemos ver también, porque la Biblia habla de la lepra como una comparación al pecado. ¿Cuántos de nosotros hemos sido salvos por el Señor, hemos sido libres de pecado, hemos sido limpiados, ¿verdad? Y muchas personas han recibido una restauración, una transformación en sus vidas, pero se han quedado sin dar acciones de gracias. Eso de acción de gracias no solamente se refiere a decir gracias, gracias Dios, sino también a accionar, a venir a la casa de Dios. El congregarme es una acción de gratitud, el venir a alabar el nombre del Señor y también cantarle a Él, no solamente estar en la iglesia, sino también adorarle con mis labios. Levantar mis manos es una acción de gracias, porque lo hago por gratitud. El danzar en la presencia de Dios, porque estoy agradecida con el Señor, estamos agradecidos con Dios. Y esto de parte en la parte espiritual, la Biblia consideraba a un leproso inmundo no solamente en lo físico, sino también integralmente, ¿verdad? En lo espiritual, en lo emocional, estaban totalmente excluidos. Uh-huh. Y el Señor de allí también nos rescata a cada uno de nosotros y nos hace parte, porque después de que estas personas fueron excluidas, este leproso no solamente fue parte de la sociedad, sino también fue parte del reino de los cielos, uh-huh, de la familia de Dios. Uh-huh, recibió uh-huh, mayor bendición. Y el ser agradecidos aumenta nuestra fe. Cuando el Señor le dijo, tu fe te ha salvado. Esa acción de gratitud aumentó su fe en Dios. Cuando somos agradecidos, nuestra fe crece. Uh-huh. Amén.
Amén. Y es que, pastora, mire, interesante esto, pero ¿cómo reaccionamos nosotros? El ser humano tiene este problema no todos, pero la gran mayoría no somos agradecidos, pastora, como deberíamos. Somos buenos para reconocer cuando necesitamos de algo o de alguien, pero una vez que recibimos el favor recibido o pedido, expresamos frases como yo no le debo nada a nadie. Si no fuera por mi esfuerzo, por mi sacrificio, yo no sería nadie. Si no fuera por mi trabajo, hermanos, tenemos que entender que si estamos vivos, si tenemos salud, si tenemos habilidad para desempeñar una labor, eso solo Dios lo puede hacer. Pero también debemos de agradecer a la persona que nos tiende la mano en el momento crítico, pastora. Yo tengo gente en mi vida que me ha tendido la mano en el momento crítico y yo he determinado ser una persona agradecida. Alguien me dijo en cierta ocasión, es que por gratitud no tienes que someterte a alguien. Yo me someto a Dios por amor y por gratitud, pero también a aquellas personas que me han extendido la mano en los momentos más críticos y más difíciles de mi vida. ¿Cómo no agradecer a Dios por la vida de mis pastores, de mi pastor Marco Aurelio Martínez? ¿Cómo no agradecer a Dios por la vida de mi esposa, por la vida de mis hijos? Hoy se nos une el equipo, mi nuera que que es la que está detrás de cámaras. ¿Cómo no agradecer a Dios por todos estos favores y esas bendiciones? Ahora, el asunto aquí, amada, es el siguiente. ¿Cómo respondemos nosotros ante los beneficios recibidos? ¿Qué acciones de gracias nosotros traemos? Y te quiero poner este ejemplo para que lo hablemos un poquito, pastora. Imagínate, estoy cumpliendo años y en lugar de darle gracias a Dios en su casa por un año más, ese día hago una gran fiesta, pero no voy a la casa de Dios. Y eso sucede en muchos de los casos. Como decíamos, los leprosos se enfocaron más en los familiares, en lo que ya días no miraban, pero no se enfocaron en Dios, en la bendición mayor que puede tener. Y es que a veces como las bendiciones espirituales no las vemos en lo físico y no nos enfocamos en ellas. Miramos solamente los beneficios materiales. Y muchas de las personas, ¿verdad? El día de cumpleaños es algo especial por Dios, porque Él nos ha dado la vida. Pero ¿por qué no darle gracias a Dios primeramente y luego compartir con los demás? Y no está malo compartir, pero aún para compartir, lo primero es darle gracias a Dios. Cualquier logro, Dani Berríos cantaba una canción, decía, a Dios sea la gloria. Y él decía, si recibo alguna fama, si recibo algún regalo, yo lo llevaré al Calvario y le daré la gloria solamente a Dios. Una persona agradecida es la que reconoce, hermano, si cumpliste años, escúcheme, pastora, y a veces ni en el cumpleaños glorifican a Dios. Dicen gracias a Dios con una bebida alcohólica en sus manos. Dicen gracias a Dios haciendo fiestas que no honran en nada a Dios. Hermano, tenemos que ser agradecidos después de... Y no sé si decirlo, pastora, pero sí, permítame, no sé si decirlo, pero si suena como atrevido, pero pasa también en este país, ahora que vivimos aquí en Estados Unidos, nos damos cuenta que la gente en el camino, en México, todos son cristianos, todos oran y todos y claman a Dios y hacen promesas a Dios, pero una vez que cruzan el río, una vez que llegan a este país, algunos se mantienen ¿cómo se llama? Por un tiempito. Otros no duran mucho, pero se terminan alejándose y olvidando las promesas que le hicieron a Dios cuando venían de camino. Hermano, eso también es ingratitud para con Dios, ¿sí? Claro que sí, y es sorprendente, ¿verdad? Cuando la persona se siente en peligro o muchas veces también cuando está pasando enfermedad en el hospital, donde sabe que no hay nadie más que Dios que puede rescatarle, que Dios que puede guardarle. O sea, en ese camino que tú vienes, solamente te encuentras con que solo Dios puede guardarte. En ese hospital donde está, solamente Dios puede sanar. Y gloria a Dios porque el Señor tiene misericordia y es bondadoso y guarda nuestras vidas y trae sanidad y hace milagros. Pero lastimosamente le damos la espalda a Dios, siendo malagradecidos y olvidándonos de aquel que nos sanó, de aquel que nos trajo con bien al lugar donde íbamos,
aquel que nos extendió la mano y puso en el corazón de muchas personas el bendecirnos. Amén. Y es que es tan poderoso. Y hay gente que cuando tú les enseñas estas cosas se ofenden y dicen, ¿me estás sacando en cara? No, hermano, no se trata de sacar en cara, se trata de ser agradecido. Es una virtud del corazón. Cuando tú eres una persona agradecida, te preparas para seguir recibiendo esa mano extendida. Cuando tú eres agradecido, reconoces que hoy tú estás abajo, alguien te tendió la mano, pero mañana tú puedes estar arriba y ser prosperado. Y siempre ayuda a las personas, siempre brinda ese apoyo. No se te olvide que cuando eras necesitado, hermano, estabas necesitando algo, alguien te tendió la mano. Tenemos que ser agradecidos con Dios, tenemos que ser agradecidos con la mano, con las personas que nos ayudaron, agradecidos con nuestra familia, agradecidos por todas las bendiciones de Dios. Y el salmista en Salmo 103 dice de la siguiente manera, en el verso 1 al 5, pastora, dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Pastora, mientras continúas la lectura, hay gente que parece amnésica, o sea, se le olvidan los favores, se le olvidan los beneficios, se le olvida cuando estás en la crisis, ahí estás clamando y viene Dios en su misericordia, te responde. Eso pasó con estos 9, se fueron todos, se olvidaron de aquel que les extendió la mano, pero hubo uno que sí regresó, hubo uno que sí fue agradecido. El verso 3 que dice, pastora, y no aleluya. por el problema de olvidar, es sorprendente que hay personas que Dios hizo el favor hoy y al día siguiente se olvidó que Dios le hizo el favor. Y la palabra también sigue declarando, Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Vamos a ir a una pausa, la última pausa, y cuando regresemos vamos a traer ya conclusiones y aplicaciones prácticas para tener un corazón agradecido. Dios te abrirá puertas cada vez que tú seas agradecido. Bendiciones. ¿Ya? Gracias por estar con nosotros a través de Oíd Podcast. Concluimos con el tema la gratitud expresada en acciones. Una característica de la persona que es agradecida, ¿verdad? El cristiano agradecido, tiene una actitud de entrega voluntaria para Dios. Lo que nos habla en Romanos capítulo 12 dice que tenemos que presentar un sacrificio vivo a nuestro Dios. Y es parte de ser agradecido. Los sacrificios que hacemos para Dios son acciones de gracias. La segunda característica es que un cristiano agradecido se aparta de lo que no es agradable a Dios. Una manera, si usted es agradecido, hermano, apártese de pecado, apártese de todas esas cosas que no agradan a Dios. Dios te libró de la muerte, te libró de la adicción, del alcoholismo, pero volviste a caer ahí. Apártate de esas cosas que no agradan a Dios. Dice que es vuestro culto racional agradable a Dios. Y en tercer lugar, el cristiano agradecido busca la manera de agradar a su Señor. Dice que es nuestro culto racional. O sea, todo lo que nosotros pensamos y sentimos debe ser para agradar el nombre del Señor. Amén. Amados, si Dios te sanó de una enfermedad, te libró del lecho de muerte, dedica tu vida para servirle a Él. Si Dios te dio un trabajo, un buen trabajo, no permita que ese trabajo se vuelva un obstáculo para servir a Dios, que más bien ese trabajo sea un instrumento de Dios para que puedas ofrendar, aportar para la obra de Dios. Si Dios restauró tu familia, vuelve y cuida a tu familia. Dedícale tiempo a tu familia, atiéndelos bien. Si Dios te salvó, conságrale tu vida a Él para servirle, para honrarle y para glorificarle. ¿Por qué razón, mis amados? Porque Dios es un Dios que tiene un espíritu de agradecimiento, no solo para con Él, sino que principalmente para con todos. Debemos de tener un espíritu de agradecimiento no solo para con Dios, sino principalmente para con todos aquellos que en algún momento de nuestra vida nos extendieron la mano.
Hermanos, la ingratitud solo llevará a la perdición. ¿Seremos como el leproso agradecido o seremos como los 9 leprosos? ¿Seremos como ese uno o seremos como los 9? La gran mayoría de personas, ¿cómo es? ¿Cómo eres tú? ¿Eres de los agradecidos o eres de los que simplemente se olvidan del beneficio recibido? Seamos como la palabra dice en Salmo 103, que nuestro alma bendiga a Jehová, que todo nuestro ser bendiga su santo nombre y que nunca olvidemos ninguno de sus beneficios. Y yo quiero invitarte, hermano, a que nos sigas a través de las redes sociales. Síguenos en nuestras páginas como Facebook, como Mario Noel Martínez Guerrero. Síguenos en TikTok como @PS Mario N. Martínez y en YouTube como Apóstol Mario Martínez. Y estarás recibiendo mensajes, reflexiones, predicaciones de los cultos en vivo en nuestra congregación. Y quiero dejar a mi amada esposa para que nos despida con una breve oración que nos impulse a ser agradecidos en esta hora. Recuerda, un corazón agradecido no tiene lugar para la amargura, ningún sentimiento negativo. El ser agradecido nos hace bien. Seamos agradecidos. Padre, gracias, Señor, porque una de las características, Señor, que te presentes en ti, Señor, es el agradecimiento. Oramos para que cada uno de nosotros, como tus hijos, Señor, tengamos, Señor, siempre gratitud en todo, aún en las situaciones difíciles, como dice tu palabra, seamos agradecidos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Nos vemos la próxima. Dios les bendiga.